La Catedral de Valencia, con su majestuosidad imponente y su solemnidad histórica, se convirtió este lunes en el epicentro del profundo y conmovedor homenaje dedicado a las 222 víctimas mortales que dejó la devastadora dana del pasado 29 de octubre. Un fenómeno natural que no solo arrasó con hogares, paisajes y esperanzas, sino que también sumergió a toda una provincia en un dolor colectivo difícil de describir. La jornada quedó marcada en el calendario como un día de memoria, respeto y duelo, un acto de reconciliación entre el peso de la tragedia y la necesidad humana de despedirse de los ausentes. Puntualmente a las 7 de la tarde, como si el tiempo mismo estuviera perfectamente sincronizado con el luto, las majestuosas puertas del templo se abrieron de par en par, dejando que la solemnidad y el silencio dieran paso a una multitud que avanzaba con pasos lentos, casi rituales, en dirección al interior del recinto sagrado. Desde el exterior, la catedral, con sus paredes centenarias y su arquitectura gótica cargada de simbolismo, parecía albergar en sus piedras el sufrimiento de una comunidad entera. Al atravesar las puertas, uno se encontraba con un espacio solemne, donde la luz tenue de las velas y la suave penumbra propia de las altas bóvedas parecían crear una atmósfera de recogimiento profundo. El aire, denso y pesado, respiraba tristeza. No era un silencio común, sino un silencio compartido, dolorido, un silencio que hablaba por sí solo y que resultaba mucho más elocuente que cualquier palabra. La misa, organizada por el Arzobispado de Valencia y presidida por el arzobispo Enrique Benavent, estaba concebida como un acto espiritual y simbólico, un espacio donde las familias, amigos y allegados de las víctimas pudieran encontrar consuelo y refugio en medio de la angustia. Desde el altar, la figura del arzobispo se erigía como un faro de serenidad, y su voz, grave pero llena de humanidad, resonaba entre las paredes del templo como una plegaria por las vidas perdidas y una súplica de esperanza para quienes quedaron atrás. Este dolor que compartimos hoy nos recuerda nuestra fragilidad, y al mismo tiempo, la importancia de permanecer unidos, fueron algunas de sus primeras palabras, que parecieron reverberar en el pecho de cada asistente. Entre los presentes destacaba la figura de los reyes Felipe VI y Leticia, cuya presencia no pasó desapercibida. No solo por el simbolismo que la monarquía representa en momentos de crisis, sino porque ambos supieron, desde el primer momento, desprenderse del formalismo para conectar con el dolor humano que llenaba cada rincón de la catedral. Don Felipe y doña Leticia entraron con un gesto sereno y solemne, sus miradas reflejando una profunda compasión. No era la mera presencia de un monarca lo que consolaba, sino la humanidad que transmitían sus gestos pausados, su disposición a escuchar y compartir la carga emocional de quienes habían sufrido una pérdida irreparable. Las primeras filas del templo estaban reservadas para las familias de las víctimas, cuyos rostros reflejaban una mezcla de incredulidad, pena y resignación. Muchos de ellos llevaban en las manos objetos que, en el contexto del homenaje, se convertían en auténticos talismanes: fotografías enmarcadas, pequeños juguetes, rosarios desgastados, pañuelos bordados o cartas escritas que nunca llegaron a su destinatario. Cada objeto era una historia, un símbolo de amor y memoria, una forma tangible de aferrarse a la presencia de quienes ya no están. Algunas madres, con lágrimas resbalando por sus mejillas, besaban las imágenes de sus hijos mientras el eco de las oraciones se extendía por el templo. Padres cabizbajos sostenían entre sus manos arrugadas pequeños detalles que habían pertenecido a sus seres queridos, como si en esos objetos residiera una última conexión, un puente entre el presente y el recuerdo. El dolor se podía palpar en cada esquina, en cada banco ocupado por aquellos que, vestidos de luto, parecían llevar consigo el peso del mundo. No había consuelo suficiente para reemplazar las vidas perdidas, pero el hecho de compartir la pena, de unirse en una misma oración, ofrecía una especie de alivio colectivo. El sonido del órgano, profundo y solemne, inundaba la catedral con melodías que parecían suspendidas en el aire, transportando las emociones de todos los presentes. Las notas musicales envolvían los suspiros, los sollozos ahogados y las lágrimas silenciosas, creando un manto invisible de consuelo. En la homilía, el arzobispo habló con palabras medidas y cargadas de significado, dirigiéndose a los familiares con especial empatía. No hay respuestas fáciles para una tragedia de esta magnitud, dijo en un momento crucial, y su voz pareció quebrarse ligeramente, como si el peso de la verdad que pronunciaba también lo alcanzara a él. Pero en estos momentos os aseguro que la unión y el recuerdo serán vuestras mayores fuerzas. La memoria de los que hemos perdido no se desvanece, vive en nosotros, nos acompaña y nos sostiene. Un murmullo de asentimiento recorrió los bancos, donde muchos parecían aferrarse a cada palabra como si se tratara de un salvavidas. Los reyes, que escucharon atentamente cada parte de la ceremonia, se tomaron el tiempo de acercarse a varias familias al concluir la misa.
En un gesto profundamente humano y respetuoso, intercambiaron palabras con padres, madres, hijos y hermanos, mirándolos a los ojos, escuchando sus historias con una atención genuina que dejaba claro que no se trataba de un acto protocolario más. La reina Leticia, especialmente, dedicó momentos prolongados a conversar con algunas madres, tomándoles las manos con delicadeza y transmitiendo, a través de su presencia y su mirada, una cercanía real. Al final del acto, cuando el eco de las últimas oraciones todavía resonaba en las paredes de la catedral, las puertas se abrieron nuevamente, permitiendo que la multitud saliera con pasos aún más lentos que al entrar, como si llevaran consigo parte del peso emocional de la ceremonia. La plaza, que comenzaba a oscurecerse bajo el cielo del atardecer, se llenó de murmullos suaves, abrazos silenciosos y miradas que, aunque rotas por la tristeza, compartían un mismo sentido de unión. La Catedral de Valencia, testigo de siglos de historia, se había convertido ese día en el corazón palpitante del duelo, un lugar donde la memoria de las 222 víctimas quedaría grabada para siempre. Y aunque el dolor sigue siendo inabarcable, la ceremonia funeraria sirvió como un acto de catarsis y esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad encuentra la manera de reunirse, compartir el peso del sufrimiento y reconstruir, poco a poco, lo que ha sido arrebatado. La tragedia será recordada, pero también lo será la fuerza de un pueblo que, bajo las altas bóvedas de piedra de su catedral, prometió no olvidar jamás. A lo largo de la misa, las miradas de todos los presentes se centraron de manera casi inevitable en los monarcas. En un acto donde el protocolo y la solemnidad marcaban cada instante, don Felipe VI y la reina Leticia destacaron no solo por la importancia simbólica de su presencia, sino también por la cercanía humana y la sensibilidad con la que supieron estar al lado de quienes más lo necesitaban. A diferencia de otros asistentes institucionales, autoridades políticas, representantes de la Generalitat y miembros del gobierno, cuya presencia, aunque obligada, pasó en gran medida desapercibida, los reyes decidieron ir mucho más allá de ocupar un asiento en primera fila. Desde el mismo momento en que cruzaron las puertas de la catedral, sus gestos y actitudes comenzaron a hablar con una elocuencia que ninguna palabra hubiera podido igualar. La reina Leticia, vestida con la sobriedad y elegancia que la ocasión requería, avanzó lentamente entre los bancos centrales, donde se encontraban las familias de las víctimas. Cada uno de sus pasos era deliberado, pausado, como si quisiera asegurarse de que su presencia no resultara intrusiva en medio de tanto dolor. A medida que avanzaba, se detenía con frecuencia, inclinándose hacia las madres y padres que, rotos por la tristeza, no lograban contener las lágrimas. Su mirada, atenta y empática, parecía sostener el peso de la tragedia compartida. La reina no dudó en tomar entre sus manos las de aquellos que le extendían un gesto desesperado, como buscando en ella un alivio, aunque fuera momentáneo, a una pena imposible de describir. En algunos momentos, las manos temblorosas de los familiares buscaban apoyo y consuelo en las de la reina, quien, sin dudarlo, ofrecía abrazos largos y sentidos. No eran abrazos protocolarios, fríos o distantes, sino gestos auténticos y humanos que trascendían cualquier obligación institucional. Entre lágrimas y sollozos ahogados, las palabras susurradas de Leticia, pronunciadas con suavidad y discreción, parecían llenar un vacío de consuelo que, hasta ese momento, había sido imposible de cubrir. Esas palabras, apenas audibles, adquirían una fuerza especial precisamente por ser personales y espontáneas. No seguían un guión preescrito, sino que nacían de un sentimiento real de compasión y empatía. Mientras tanto, don Felipe VI, con la serenidad y firmeza que siempre le han caracterizado, permanecía igualmente presente, pero con un enfoque complementario. El rey recorrió parte del pasillo central, deteniéndose a saludar a cada familia con un gesto solemne y respetuoso. Sus manos se estrechaban con fuerza contenida, pero con una calidez innegable, como si en ese simple acto lograra transmitir una conexión profunda y sincera. No había prisas ni movimientos forzados en su comportamiento. Felipe VI dedicaba a cada persona todo el tiempo que fuera necesario, como si en ese momento cada familia fuera su única prioridad, como si cada historia mereciera toda su atención. Las cartas y escritos que algunos familiares entregaban al rey parecían multiplicarse a medida que avanzaba. Eran hojas dobladas con cuidado, a menudo escritas a mano, y cada una de ellas contenía probablemente testimonios íntimos de la tragedia, relatos de pérdida y peticiones de ayuda o reconocimiento. Don Felipe las recibía con extrema delicadeza, sosteniéndolas entre sus manos como si fueran objetos sagrados, conscientes de que, detrás de cada papel, había una vida arrebatada, una historia rota. La forma en que el rey las guardaba, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto, hacía evidente que entendía el valor inmenso que cada carta tenía para quienes la entregaban. El momento más emotivo del acto llegó cuando, de manera casi espontánea, un miembro del público rompió el silencio con un sonoro «¡Viva el rey!». Aquel grito,
que resonó entre las paredes de piedra centenaria y se expandió por la catedral, no fue un acto de oportunismo ni un gesto protocolario. Fue, más bien, una expresión sincera de reconocimiento hacia una figura que, en ese instante, representaba el consuelo, el apoyo y la esperanza que tanto necesitaban los presentes. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, como si por un breve instante el dolor se viera interrumpido por un acto de unión y gratitud. Otros asistentes, con tímidos aplausos o pequeños asentimientos, sumaron su voz a aquel gesto espontáneo, reconociendo los monarcas una cercanía que iba mucho más allá de lo esperado. La reina Leticia, al escuchar el grito y sentir la emoción contenida en el ambiente, no pudo evitar detenerse nuevamente frente a algunas familias. Sus ojos, llenos de humanidad, se posaron en aquellos que sostenían retratos de sus seres queridos con manos temblorosas. Eran fotografías que parecían congelar momentos felices, imágenes que, en ese contexto, se convertían en símbolos de amor y pérdida. La reina las miraba con detenimiento, con un respeto silencioso, como si en ese instante reconociera y honrara cada vida que había sido arrebatada por la tragedia. No necesitaba decir nada, su expresión lo decía todo. El rey, por su parte, continuó avanzando con paso firme, pero sin apresurarse. Cada familia que se encontraba en su camino, recibía de él una atención personalizada y sincera. Escuchaba con respeto cada historia que le contaban, inclinando ligeramente la cabeza y asintiendo con gestos suaves, como si cada palabra tuviera un peso que él mismo quisiera sostener. No había condescendencia ni frialdad en su actitud. Por el contrario, su disposición a escuchar y a compartir el dolor era palpable, como si comprendiera que, en ese momento, su papel no era representar una institución, sino acompañar a un pueblo que necesitaba sentirse escuchado. El acto en la Catedral de Valencia, aunque cargado de solemnidad y simbolismo, adquirió así un componente profundamente humano gracias a los reyes. Felipe VI y Leticia lograron lo que pocos consiguen en ceremonias de esta magnitud: trascender el protocolo para convertirse en parte del duelo, en símbolos vivos de empatía, respeto y consuelo. Su presencia fue mucho más que un acto oficial. Fue una muestra de que, en los momentos más oscuros, la humanidad y la cercanía pueden ser el mayor regalo que se le ofrece a quienes sufren. Cuando la misa llegó a su fin y los monarcas se dispusieron a abandonar la catedral, el ambiente seguía impregnado de una mezcla de dolor y gratitud. Los asistentes, todavía con lágrimas en los ojos, les despidieron con miradas de reconocimiento y respeto. Al cruzar nuevamente las puertas del templo, don Felipe y doña Leticia dejaban atrás no solo un acto institucional, sino también un recuerdo imborrable para quienes, en medio de su sufrimiento, encontraron en ellos un pequeño rayo de luz. La catedral, testigo mudo de la tragedia y del consuelo, quedaba así como un símbolo de unión en la adversidad, un lugar donde, gracias a gestos sinceros y humanos, la esperanza comenzaba, aunque fuera tímidamente, a renacer. Frente a la imponente y destacada presencia de los reyes, cuya empatía y humanidad se convirtieron en el foco del homenaje, la asistencia de los miembros del gobierno de España quedó completamente relegada a un segundo plano, pasando prácticamente desapercibida a lo largo de la ceremonia. Figuras como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la titular de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estuvieron presentes en el funeral, cumpliendo con lo que podría considerarse un acto de obligación institucional más que de genuina implicación. Sin embargo, su participación resultó tan discreta que, a ojos de los asistentes y de la opinión pública, su presencia careció de significado emocional o simbólico, diluyéndose entre la multitud y evidenciando una distancia palpable entre el Ejecutivo y la ciudadanía en duelo. El único momento en el que los representantes del gobierno consiguieron atraer la atención de los presentes fue, paradójicamente, al entrar y al salir del templo. Al cruzar el umbral de la catedral, los abucheos, los gritos y las palabras de condena se elevaron con una intensidad imposible de ignorar. Un grupo numeroso de vecinos y ciudadanos congregados en el exterior, todavía sumidos en la frustración y el dolor, arremetieron verbalmente contra los ministros con expresiones que reflejaban un descontento profundo. «¡Asesinos! ¡No nos representáis! ¡Y fuera!», fueron algunos de los gritos más repetidos, dejando en evidencia el distanciamiento entre el gobierno central y una población que se siente abandonada por las instituciones en un momento de extrema vulnerabilidad. Estos gestos de rechazo no fueron un mero incidente aislado, sino un síntoma evidente del clima de indignación que reina entre quienes han sufrido las devastadoras consecuencias de la tragedia y que perciben en las autoridades políticas una falta de acción, empatía y compromiso. El contraste entre esta reacción hacia el gobierno y la calurosa acogida que recibieron los reyes fue tan marcado como simbólico. Mientras los miembros del Ejecutivo avanzaban con paso apresurado y rostros tensos, claramente incómodos con la situación, Felipe VI y la reina Leticia caminaron con calma y solemnidad por el pasillo central de la catedral, demostrando que la monarquía aún sabe cómo desempeñar su papel en momentos de profunda tristeza colectiva.
El recorrido de los reyes entre los bancos fue largo, pausado y profundamente humano. Durante más de media hora, don Felipe y doña Leticia dedicaron su tiempo íntegro a las familias de las víctimas, sin prisas ni distracciones, convirtiendo lo que en otros contextos podría parecer un mero gesto simbólico en una auténtica demostración de cercanía y consuelo. La reina Leticia, con su habitual sensibilidad y empatía, avanzaba deteniéndose cada pocos pasos, inclinándose hacia aquellos familiares que no podían contener el llanto, tomando sus manos entre las suyas y susurrando palabras de consuelo al oído. Su mirada, cargada de humanidad y atención, y sus abrazos prolongados, hablaban más que cualquier discurso. No había gesto improvisado ni forzado. Cada contacto, cada palabra y cada expresión reflejaban la intención genuina de estar allí para quienes más lo necesitaban. Su actitud, discreta pero cercana, ofrecía un bálsamo silencioso para las familias que, en medio de un dolor insoportable, encontraban en la reina una figura de apoyo y comprensión. Mientras tanto, don Felipe avanzaba con la serenidad y la dignidad que le caracterizan. El rey estrechaba manos con firmeza y respeto, escuchando atentamente a cada persona que se acercaba para compartir con él una palabra, una petición o simplemente un agradecimiento silencioso. No hubo prisas ni gestos mecánicos. Don Felipe se detuvo cuanto fue necesario, inclinándose ligeramente hacia quienes le hablaban, recibiendo cartas escritas con manos temblorosas y asintiendo con seriedad ante cada relato de pérdida. Para muchos, ese acto de escucha activa y personalizó el dolor colectivo en un gesto tan simple como poderoso, demostrar que cada vida perdida importaba y que cada historia contaba. El simbolismo de estos gestos no pasó desapercibido. La presencia de los reyes en la ceremonia trascendió el ámbito de lo institucional y adquirió una dimensión profundamente humana, sirviendo como un ancla de consuelo en medio del caos emocional. En un momento especialmente significativo, algunos de los asistentes rompieron el silencio contenido con un sonoro y espontáneo «¡Viva el Rey!», un grito que resonó con fuerza entre las paredes de la catedral. Aquella expresión, breve pero potente, fue una muestra de reconocimiento y gratitud hacia una figura que, en ese preciso instante, representaba el consuelo y la solidaridad que muchos no encontraban en otras instituciones. Por el contrario, la actitud de los representantes del gobierno resultó llamativamente distante, incluso incómoda, y no hizo más que acentuar el contraste con la actuación de los reyes. Mientras Felipe VI y Leticia demostraban una presencia activa, empática y comprometida, los ministros permanecieron en un segundo plano, sin ofrecer palabras de consuelo ni gestos de verdadera cercanía. Su asistencia pareció reducirse a un trámite más dentro de la agenda institucional, lo que no pasó inadvertido para los familiares y ciudadanos presentes. La falta de discursos, intervenciones o muestras visibles de solidaridad fue interpretada como una prueba más de la desconexión entre el gobierno central y las realidades que viven las personas afectadas por la tragedia. Este distanciamiento, en un contexto de tanto sufrimiento, no hizo más que alimentar la percepción de abandono que sienten las familias y la ciudadanía. La presencia de los ministros, fría y carente de humanidad, resultó en un silencio incómodo que contrastaba abiertamente con la actitud de los reyes, cuya entrega y compromiso lograron llenar el vacío emocional que dejaron las ausencias institucionales. Para muchos, la ausencia de palabras o gestos significativos por parte del Ejecutivo no fue más que la confirmación de una desconexión que lleva tiempo gestándose y que, en momentos críticos como este, se hace aún más evidente. Al concluir el acto, el sentimiento generalizado entre los asistentes era claro: la monarquía, en un gesto de responsabilidad y humanidad, había sabido estar a la altura de las circunstancias, mientras que el gobierno había desaprovechado la oportunidad de conectar con una población herida y vulnerable. La imagen de los reyes recorriendo los bancos, escuchando a cada familia y compartiendo su dolor, permanecerá grabada en la memoria de los presentes como un ejemplo de liderazgo en tiempos de tragedia. Por el contrario, el paso fugaz y silencioso de los representantes del Ejecutivo no hizo más que subrayar una distancia que, lejos de cerrarse, parece haberse ampliado en el momento en que más se necesitaba un respaldo firme y comprometido. Este funeral, más allá de su incuestionable carácter religioso y solemne, trascendió las fronteras del acto litúrgico para convertirse en un símbolo elocuente de cómo se gestionan las tragedias y los momentos de duelo en nuestro país. La ceremonia no fue solo un espacio donde las oraciones se elevaron por las 222 almas perdidas, sino también un escenario donde se pusieron de manifiesto dos formas de entender la presencia institucional en tiempos de crisis. Por un lado, los reyes Felipe VI y Leticia lograron, con su humanidad, cercanía y sensibilidad, conectar con las familias afectadas y, por extensión, con el pueblo español en un momento de necesidad extrema. Por el otro, la frialdad y la ausencia emocional del gobierno central quedaron en evidencia, dejando una sensación amarga en una sociedad que clama por respuestas, empatía y liderazgo en los momentos más oscuros. Los reyes, conscientes de la magnitud de la tragedia y de lo que su presencia representaba, supieron interpretar con precisión el papel que se esperaba de ellos.
Su comportamiento no fue ni distante ni protocolario, todo lo contrario. Felipe VI y Letizia ofrecieron lo que la ciudadanía necesita en momentos de dolor: una figura sólida y empática en la que apoyarse, capaz de compartir el sufrimiento con gestos más elocuentes que cualquier discurso. La imagen de don Felipe inclinándose hacia las familias para escucharlas, recibiendo cartas con solemnidad y tomándose el tiempo necesario para que cada persona se sintiera vista y respetada, quedará en la memoria colectiva como un ejemplo de responsabilidad y compromiso. La reina Letizia, por su parte, dejó una huella imborrable con su actitud. Su capacidad para conectar con las madres y padres que perdieron a sus seres queridos, tomando sus manos, ofreciéndoles abrazos prolongados y pronunciando palabras de consuelo en voz baja, convirtió la fría solemnidad de la catedral en un espacio donde el dolor encontró un resquicio de alivio. El simbolismo de estos gestos va mucho más allá de lo anecdótico. En una sociedad cada vez más desconfiada hacia sus instituciones, la actuación de los reyes durante la ceremonia supuso un punto de inflexión. Mientras Felipe VI y Letizia encarnaban el compromiso, la cercanía y la voluntad de consolar a las víctimas, la actitud de los representantes del gobierno central contrastó de manera evidente y dolorosa. El Ejecutivo, al no saber o no querer asumir un papel activo en este acto de duelo nacional, se vio reducido a una presencia meramente circunstancial. Los miembros del gobierno que asistieron al funeral, como María Jesús Montero, Diana Morant y Ángel Víctor Torres, pasaron prácticamente desapercibidos en el interior del templo, carentes de la iniciativa o el impulso necesario para acercarse a las familias y compartir su dolor. El único instante en que lograron llamar la atención fue, paradójicamente, cuando se convirtieron en el foco de abucheos y gritos de frustración a su llegada y salida de la catedral, una reacción espontánea que, lejos de ser un episodio aislado, refleja el creciente descontento y la brecha emocional entre la población y sus gobernantes. Es fácil imaginar la incomodidad de Pedro Sánchez al ver estas imágenes, seguramente consciente de cómo se escapaba una oportunidad única para acercarse a las personas que más lo necesitaban en un contexto tan delicado. El presidente del gobierno, cuya ausencia en la ceremonia fue tan notoria como simbólica, deberá asumir las consecuencias de este vacío emocional. En política, especialmente en tiempos de crisis, las imágenes son más poderosas que los discursos, y el contraste entre los reyes y el Ejecutivo ha sido tan marcado que resulta difícil ignorarlo. En un momento en el que el pueblo exige liderazgo, empatía y soluciones tangibles, la actitud del gobierno solo ha servido para alimentar el descontento y la desconfianza de una sociedad que, tras esta tragedia, no encuentra respuestas ni consuelo en quienes, en teoría, están obligados a proporcionarlos. La Catedral de Valencia, con su silencio imponente y sus paredes centenarias, fue testigo de una lección que quedará grabada en la memoria colectiva. El verdadero liderazgo y la grandeza de las instituciones no residen en los discursos vacíos ni en las formalidades, sino en la capacidad de estar, escuchar y compartir el dolor de los demás. Durante la ceremonia, el simbolismo de ese contraste fue innegable. Mientras Felipe VI y Letizia recorrían lentamente el templo, dedicando tiempo y atención a cada familia, los representantes del Ejecutivo permanecían estáticos, sin mostrar la más mínima intención de asumir un papel activo. Esta actitud, percibida como distante y fría, fue interpretada como una prueba más de la desconexión entre el gobierno y la realidad que viven las personas afectadas por la tragedia. La ceremonia también deja una reflexión importante sobre la naturaleza del compromiso público en tiempos de adversidad. No entiende de colores políticos ni de cargos, se trata de saber estar cuando más se necesita, de ofrecer una voz de aliento cuando las palabras parecen no ser suficientes, y sobre todo, de demostrar con hechos y no con gestos vacíos que las instituciones están al servicio del pueblo. En este sentido, los reyes lograron devolver a la monarquía un papel que, en ocasiones, parece desdibujarse, el de ser un símbolo de unidad, consuelo y cercanía en los momentos de mayor dolor. Por el contrario, la imagen del gobierno ha salido seriamente dañada, y no solo por su actitud durante el funeral, sino también por lo que ésta representa. En un momento en el que la sociedad necesita sentir que sus gobernantes están a su lado, la falta de conexión emocional y de empatía ha evidenciado una brecha que se hace cada vez más difícil de cerrar. El rechazo de los vecinos congregados en el exterior del templo no fue casualidad ni un acto de mera protesta. Fue la voz de una ciudadanía que siente que ha sido abandonada por quienes deberían estar a su lado. En última instancia, este funeral ha sido mucho más que un acto litúrgico. Ha sido un espejo en el que las instituciones se han reflejado, mostrando con claridad sus aciertos y sus carencias. La monarquía, con su presencia, cercanía y humanidad, supo ocupar el lugar que otros no quisieron o no supieron asumir. Felipe VI y Letizia han dejado una imagen de compromiso y responsabilidad que quedará grabada en la memoria colectiva como un ejemplo de cómo deben gestionarse los momentos de tragedia. Mientras tanto, el gobierno central deberá reflexionar sobre su papel y las consecuencias de su incapacidad para conectar con la realidad de las personas que gobierna. Si este análisis te ha resultado relevante,
Te invitamos a suscribirte y a seguir atentos a los acontecimientos que realmente marcan la diferencia, porque en ellos se encuentra la verdadera esencia de lo que somos como sociedad.